A los 57 años, Consuelo Duval rompió el corazón de sus fans al revelarse la verdad sobre los días más tristes de su vida. Quillehuita, fuente de alegría para millones tras ese glamour, se escondía una realidad que dejó a muchos con el corazón roto. ¿Qué le sucedió a Consuelo Duval? ¿Y por qué su final es considerado tan trágico por muchos? A los 57 años, Consuelo Duval vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por un nuevo proyecto televisivo, ni por alguno de los personajes que la convirtieron en una de las figuras más queridas de México. Lo que ha llamado la atención del público es algo mucho más personal. Durante años millones de personas la vieron sonreír frente a las cámaras, hacer reír a generaciones enteras y transmitir una energía que parecía inagotable. Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer fuerte y alegre, existía una realidad que muy pocos conocían. Una realidad marcada por desafíos, momentos difíciles y profundas reflexiones que hoy permiten entender por qué esta etapa de su vida ha despertado tanta preocupación entre sus seguidores. Para muchos espectadores, Consuelo representaba el éxito. Su carrera parecía ser el ejemplo perfecto de una artista que había logrado mantenerse vigente durante décadas en una industria donde la competencia es constante y donde la fama suele ser pasajera. Su nombre se convirtió en sinónimo de entretenimiento, talento y cercanía con el público. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron a aparecer señales de que la historia detrás de la actriz era mucho más compleja de lo que se veía en televisión. Poco a poco, sus entrevistas empezaron a mostrar una versión más humana, más vulnerable y más reflexiva de una mujer que había pasado gran parte de su vida intentando mantenerse fuerte frente a todas las dificultades. Lo que sorprendió a muchos fue descubrir que mientras su carrera continuaba siendo admirada por millones de personas, ella atravesaba procesos personales que la obligaban a replantearse muchas cosas. Llegar a los 57 años no solo significa acumular experiencia, también significa convivir con recuerdos, enfrentar cambios inevitables y aprender a mirar el pasado desde una perspectiva completamente distinta. En varias ocasiones, Consuelo ha hablado sobre cómo el paso del tiempo modifica la forma en que una persona entiende sus propias decisiones. Lo que antes parecía una victoria absoluta puede transformarse en una reflexión más profunda. Lo que antes parecía insignificante puede terminar adquiriendo una enorme importancia. A medida que estas declaraciones comenzaron a hacerse públicas, los seguidores empezaron a prestar más atención a cada una de sus palabras. Ya no era solamente la actriz que aparecía en programas exitosos. Era una mujer compartiendo pensamientos que reflejaban experiencias reales, emociones genuinas y una visión de la vida construida a través de años de alegrías y dificultades. Esa sinceridad generó una conexión diferente con el público. Muchas personas comenzaron a identificarse con ella porque entendieron que detrás de la celebridad existía alguien que también había enfrentado momentos de incertidumbre, decepciones y preocupaciones como cualquier otra persona. Quizás lo más impactante de todo fue descubrir cuánto había cambiado su manera de hablar sobre sí misma. Durante gran parte de su carrera, Consuelo fue conocida por su capacidad para hacer reír a los demás. Su imagen pública estaba asociada al humor, a la espontaneidad y a una energía que parecía imposible de apagar. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus palabras empezaron a transmitir algo diferente. Había una mayor profundidad en sus reflexiones. Había una necesidad evidente de compartir aprendizajes que solo pueden surgir después de vivir experiencias intensas. Y había también una sensación de honestidad que muchos espectadores encontraron conmovedora. La reacción del público fue inmediata. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo. Muchos seguidores expresaban su admiración por la valentía con la que estaba hablando de temas tan personales. Otros reconocían que jamás habían imaginado que detrás de tantas sonrisas existieran momentos tan complicados. Incluso personas que no seguían habitualmente su carrera empezaron a interesarse por su historia, al descubrir que la mujer que durante años hizo reír a millones también había tenido que enfrentar desafíos silenciosos que rara vez llegaban a los titulares. Pero quizás la razón por la que esta historia ha generado tanto interés
tiene que ver con algo mucho más universal. Todos en algún momento llegamos a una etapa en la que comenzamos a mirar hacia atrás. Todos nos preguntamos qué decisiones fueron correctas, qué oportunidades dejamos pasar y qué experiencias terminaron marcando nuestra vida más de lo que imaginábamos. Consuelo Duval parece encontrarse precisamente en ese momento. Una etapa donde el éxito profesional sigue siendo importante, pero donde las reflexiones personales adquieren un significado aún mayor. Mientras tanto, los medios continuaban analizando cada una de sus apariciones públicas. Cada entrevista generaba nuevas preguntas, cada declaración abría nuevas conversaciones, y cada vez resultaba más evidente que la historia que el público conocía estaba incompleta. Durante muchos años, las cámaras mostraron a una artista brillante y exitosa. Sin embargo, detrás de esa imagen, existían capítulos enteros de esfuerzo, sacrificio y lucha emocional que pocas personas habían tenido la oportunidad de conocer. Lo cierto es que llegar a la posición que alcanzó Consuelo nunca fue sencillo. Detrás de cada reconocimiento hubo años de trabajo. Detrás de cada éxito hubo obstáculos que superar. Y detrás de cada sonrisa hubo momentos en los que probablemente tuvo que encontrar fuerzas incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Esa es precisamente la parte de la historia que hoy comienza a llamar la atención de tantas personas. Porque cuando la fama deja de ser el centro de la conversación, lo que permanece es la experiencia humana. Y en el caso de Consuelo Duval, esa experiencia parece estar llena de momentos que ayudan a comprender mejor quién es realmente la mujer detrás de la figura pública. Sin embargo, lo más revelador todavía estaba por descubrirse. Porque para entender por qué esta etapa ha sido tan significativa para ella, es necesario regresar al pasado y analizar los acontecimientos que poco a poco fueron dejando huellas profundas en su vida. Solo entonces será posible comprender cómo una de las mujeres más queridas de la televisión mexicana terminó enfrentando algunos de los momentos más difíciles y reflexivos de toda su trayectoria. Mucho antes de que millones de personas la reconocieran por sus personajes más famosos, Consuelo Duval ya estaba librando una batalla silenciosa. Como ocurre con muchos artistas, el público suele conocer únicamente el resultado final, el éxito, los aplausos y la popularidad. Sin embargo, rara vez se detiene a pensar en todo lo que ocurre antes de llegar a ese punto. En el caso de Consuelo, el camino estuvo marcado por años de esfuerzo constante, sacrificios personales y una determinación que pocas veces fue visible para quienes la veían únicamente a través de la pantalla. Desde muy joven, comprendió que abrirse paso en el mundo del espectáculo no sería sencillo. La industria del entretenimiento puede ser fascinante, pero también extremadamente exigente. Exige disciplina, resistencia emocional y una capacidad permanente para enfrentar el rechazo. Durante años, Consuelo tuvo que demostrar una y otra vez su talento, trabajar más que muchos de sus compañeros y mantenerse firme incluso cuando las oportunidades no llegaban con la rapidez que esperaba. Con el tiempo, aquella perseverancia comenzó a dar resultados. Su talento natural para la comedia llamó la atención de productores y directores. Poco a poco empezaron a aparecer proyectos más importantes. Cada nueva oportunidad representaba un paso adelante en una carrera que comenzaba a consolidarse. Sin embargo, mientras el reconocimiento crecía, también aumentaban las responsabilidades y las presiones que acompañan a la fama. Muchas personas imaginan que el éxito resuelve todos los problemas. La realidad suele ser muy diferente. Cuanto más conocida se volvía Consuelo, más difícil resultaba separar la vida profesional de la vida personal. Las agendas se hacían más intensas, los compromisos aumentaban. Las expectativas del público crecían constantemente. Mantenerse vigente requería una energía enorme y una dedicación que ocupaba gran parte de su tiempo. Aún así, frente a las cámaras, siempre aparecía la misma mujer sonriente que parecía disfrutar cada momento. Esa capacidad para transmitir alegría se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Los espectadores sentían que existía una conexión genuina con ella. No era simplemente una actriz interpretando personajes. Era una persona capaz de generar cercanía y hacer sentir cómodos a quienes la observaban desde sus hogares. Sin embargo, detrás de esa imagen positiva,
Existían renuncias que pocas personas conocían. Como ocurre con muchos artistas, hubo momentos familiares que coincidieron con compromisos profesionales ineludibles. Hubo celebraciones perdidas, tiempo que no podía recuperarse y decisiones difíciles que debían tomarse en cuestión de horas. Son sacrificios que rara vez aparecen en las entrevistas, pero que terminan dejando una huella profunda con el paso de los años. La situación se volvía aún más compleja, porque la comedia exige algo muy particular. Quien se dedica a hacer reír a los demás suele sentir la obligación de mostrarse fuerte incluso cuando atraviesa dificultades personales. El público espera alegría, espera energía, espera optimismo. Y muchas veces los artistas terminan ocultando sus propios problemas para no decepcionar esa imagen que las personas han construido sobre ellos. Consuelo parecía entender perfectamente esa realidad. Durante décadas mantuvo una presencia pública admirable. Pero con el paso del tiempo empezó a reconocer que incluso las personas más fuertes tienen límites. Las experiencias acumuladas, las responsabilidades y los desafíos emocionales terminan dejando marcas que no siempre son visibles desde el exterior. Quizá por eso muchas de sus reflexiones recientes han generado tanta empatía. En lugar de presentarse como alguien que nunca sufrió dificultades, comenzó a mostrar una versión mucho más humana de sí misma. Una mujer que había cometido errores, que había enfrentado momentos complicados y que había aprendido lecciones importantes a través de cada obstáculo. Esa honestidad permitió que miles de personas se identificaran con ella de una manera completamente diferente. A medida que su carrera avanzaba, también cambiaba su perspectiva sobre el éxito. Lo que en algún momento pudo parecer la meta más importante, comenzó a compartir espacio con otras prioridades. La tranquilidad emocional, el bienestar personal y la calidad de las relaciones humanas empezaron a adquirir un valor distinto. Como ocurre con muchas personas que alcanzan la madurez, las preguntas dejaron de centrarse exclusivamente en lo profesional y comenzaron a enfocarse más en el significado de la vida misma. Esa transformación interior no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de experiencias, alegrías y dificultades. Cada proyecto exitoso traía consigo nuevas responsabilidades. Cada logro profesional venía acompañado de nuevos desafíos. Y cada etapa de crecimiento exigía adaptarse a circunstancias que cambiaban constantemente. Lo que resulta particularmente interesante en la historia de Consuelo es que a pesar de todas las presiones, nunca perdió la capacidad de conectar con el público. Esa conexión se mantuvo intacta durante décadas porque las personas percibían autenticidad en ella. No se trataba únicamente de talento. Había algo más profundo, una sensación de cercanía que hacía que los espectadores sintieran que la conocían desde siempre. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a hacerse evidente que detrás de aquella autenticidad existían emociones que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Algunas estaban relacionadas con experiencias personales difíciles. Otras tenían que ver con las inevitables reflexiones que aparecen cuando una persona analiza el camino recorrido y comprende todo lo que ha tenido que superar para llegar hasta donde está. Precisamente ahí se encuentra una de las partes más conmovedoras de su historia. Porque cuando el brillo de los escenarios deja de ser el centro de atención, aparecen las preguntas más importantes. ¿Valieron la pena todos los sacrificios? ¿Qué precio tuvo realmente el éxito? ¿Cuántas veces fue necesario seguir adelante cuando las fuerzas parecían agotarse? Son preguntas que muchas personas se hacen al llegar a determinada etapa de la vida y que parecen haber acompañado también a Consuelo durante los últimos años. Mientras el público seguía observando a una artista exitosa, ella continuaba atravesando un proceso de reflexión cada vez más profundo. Un proceso que la llevó a hablar con mayor sinceridad sobre sus emociones, sus aprendizajes y las experiencias que marcaron su vida para siempre. Pero lo que aún no imaginaban sus seguidores era que los desafíos más difíciles no estaban únicamente en el pasado. Algunos acontecimientos posteriores terminarían convirtiéndose en momentos decisivos que cambiarían para siempre la manera en que Consuelo Duval
enfrentaba su realidad y entendía su propia historia. Si algo ha demostrado la vida de Consuelo Duval, es que incluso las personas que parecen más fuertes pueden verse afectadas por acontecimientos inesperados. Después de años construyendo una carrera sólida y de convertirse en una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano, llegaron momentos que la obligaron a detenerse y mirar su vida desde una perspectiva completamente diferente. No fueron cambios que ocurrieran de un día para otro. Fueron experiencias acumuladas, situaciones difíciles y desafíos emocionales que poco a poco fueron transformando su manera de pensar, de sentir y de enfrentar el futuro. Con el paso de los años, Consuelo comenzó a comprender algo que muchas personas descubren tarde o temprano. La fama puede abrir puertas, pero no protege contra las preocupaciones de la vida cotidiana. El reconocimiento puede generar admiración, pero no evita los momentos de incertidumbre. Y el éxito profesional, por grande que sea, no elimina las dificultades personales que inevitablemente aparecen en algún momento del camino. Esa realidad se hizo cada vez más evidente conforme avanzaban los años. Mientras millones de espectadores seguían disfrutando de su trabajo, ella enfrentaba procesos internos que pocas personas conocían. Había recuerdos que regresaban con frecuencia. Había decisiones tomadas en el pasado que adquirían nuevos significados. Y había situaciones que la llevaron a reflexionar profundamente sobre las prioridades que realmente importan cuando el tiempo comienza a avanzar más rápido de lo que uno quisiera. Uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes seguían sus entrevistas era la forma en que hablaba sobre la fragilidad de la vida. Ya no se expresaba únicamente como una actriz o una figura pública. Hablaba como una mujer que había aprendido que todo puede cambiar en cuestión de segundos. Esa conciencia parecía haber nacido de experiencias que dejaron una marca profunda en su manera de ver el mundo. A medida que entraba en una etapa más madura de su vida, las pérdidas emocionales y los cambios inevitables comenzaron a ocupar un lugar importante en sus reflexiones. Muchas personas que llegan a esa etapa descubren que los años traen consigo algo más que experiencia. También traen despedidas, transformaciones y situaciones que obligan a replantearse muchas cosas. Consuelo no fue una excepción. Poco a poco empezó a compartir pensamientos más íntimos sobre el valor de la familia, el paso del tiempo y la necesidad de aprovechar cada momento con las personas que realmente importan. Quizás por eso sus palabras comenzaron a resonar con tanta fuerza entre el público. Ya no eran solamente las declaraciones de una celebridad. Eran las reflexiones de alguien que estaba atravesando experiencias con las que millones de personas podían identificarse. Había una honestidad evidente en cada una de sus entrevistas. Una sensación de que ya no necesitaba aparentar perfección, ni esconder las emociones que formaban parte de su realidad. Pero hubo otro elemento que contribuyó a este cambio: la experiencia acumulada durante décadas de trabajo. Pasar tantos años bajo la mirada constante del público puede ser agotador. Cada decisión es observada. Cada error se analiza. Cada etapa de la vida se convierte en tema de conversación. Aunque Consuelo manejó esa presión con admirable profesionalismo durante gran parte de su carrera, nadie puede permanecer completamente inmune a ese nivel de exposición durante tantos años. Con el tiempo comenzó a valorar más los espacios de tranquilidad. Los momentos lejos de los reflectores adquirieron una importancia especial. Las conversaciones con sus seres queridos se volvieron más significativas. Las pequeñas experiencias cotidianas empezaron a tener un valor que quizás antes pasaba desapercibido. Era como si los años le hubieran enseñado que algunas de las cosas más importantes de la vida no tienen relación con la fama ni con el éxito profesional. Esa transformación interior también modificó la forma en que veía su propia trayectoria. En lugar de concentrarse únicamente en los logros alcanzados, empezó a reflexionar sobre todo lo aprendido durante el camino, sobre los errores que la hicieron crecer, sobre las dificultades que fortalecieron su carácter, sobre los momentos de incertidumbre que terminaron enseñándole lecciones imposibles de obtener de otra manera. Sin embargo, no todas las experiencias fueron fáciles de procesar. Algunas dejaron heridas emocionales que tardaron mucho tiempo en sanar.
Otras generaron preguntas que todavía seguían presentes años después. Como ocurre con muchas personas, hubo situaciones que marcaron un antes y un después en su vida. Episodios que cambiaron su manera de interpretar ciertas cosas y que la llevaron a mirar el futuro con una sensibilidad diferente. Para quienes observaban desde fuera estos cambios, podían pasar desapercibidos. La imagen pública seguía siendo la de una mujer fuerte, talentosa y admirada. Pero quienes escuchaban atentamente sus palabras, podían percibir que algo había cambiado. Había más profundidad en sus reflexiones, más emoción en algunos recuerdos, más sinceridad cuando hablaba de los desafíos que había enfrentado. Lo más interesante es que estas experiencias no la llevaron a rendirse ni a perder el entusiasmo por la vida. Por el contrario, parecían haber despertado una nueva forma de valorar cada día. Una nueva manera de entender qué cosas merecen realmente nuestra atención y cuáles terminan siendo menos importantes de lo que imaginamos. Esa perspectiva más madura comenzó a convertirse en una de las características más notables de sus apariciones públicas. Muchos seguidores encontraron inspiración precisamente en esa actitud. Ver a una mujer tan conocida, hablar abiertamente sobre las dificultades, las dudas y los aprendizajes de la vida, generó una conexión emocional muy poderosa. Porque demostraba que nadie está completamente libre de los problemas, y porque recordaba que incluso las personas más exitosas deben enfrentar momentos complicados que ponen a prueba su fortaleza. Sin embargo, mientras estas reflexiones se hacían cada vez más frecuentes, comenzaban a surgir nuevas preocupaciones. Algunos cambios en su manera de expresarse ciertas declaraciones y varias señales que llamaron la atención de quienes seguían de cerca su trayectoria, empezaron a alimentar preguntas sobre cómo estaba viviendo realmente esta etapa de su vida. Era evidente que algo importante estaba ocurriendo. Algo que iba mucho más allá de la simple nostalgia o de las reflexiones normales que acompañan el paso del tiempo. Y precisamente, esas preocupaciones abrirían la puerta al periodo más delicado de toda esta historia. Una etapa marcada por desafíos personales, emociones intensas y una lucha silenciosa que terminaría mostrando una faceta de Consuelo Duval que muy pocas personas habían conocido hasta entonces. A los 57 años, Consuelo Duval parece haber llegado a una etapa de la vida en la que las batallas más importantes ya no se libran frente al público. Durante décadas, los espectadores la conocieron por su energía, su sentido del humor y su capacidad para transformar cualquier situación en un momento memorable. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a hacerse evidente que las mayores luchas no siempre son visibles. Algunas ocurren en silencio lejos de las cámaras, en esos momentos en los que una persona se queda sola con sus pensamientos y se enfrenta a preguntas que nadie más puede responder. Después de tantos años de carrera, muchas personas podrían pensar que ya no queda nada por demostrar. El reconocimiento llegó hace tiempo. El cariño del público continúa presente. Su nombre ocupa un lugar privilegiado dentro del entretenimiento mexicano. Pero alcanzar el éxito no significa que desaparezcan las preocupaciones. De hecho, para algunas personas, los años traen desafíos completamente diferentes. Ya no se trata de conquistar metas, sino de encontrar tranquilidad. Ya no se trata de construir una carrera, sino de encontrar equilibrio emocional en medio de todas las experiencias acumuladas. Esa parece ser una de las reflexiones que más ha acompañado a Consuelo durante los últimos años. En diversas ocasiones ha compartido pensamientos relacionados con el paso del tiempo, con los cambios inevitables que llegan con la madurez, y con la importancia de valorar aquello que realmente importa. Son reflexiones que revelan a una mujer que ha vivido intensamente, que ha conocido los extremos del éxito y que ha aprendido que la felicidad rara vez depende exclusivamente de los logros profesionales. Quizás una de las partes más difíciles de esta etapa sea precisamente esa confrontación con el tiempo. Cuando una persona mira hacia atrás y observa décadas enteras de recuerdos, inevitablemente aparecen preguntas profundas. ¿Qué decisiones fueron las correctas? ¿Qué cosas habrían podido hacerse de otra manera? ¿Cuánto sacrificio exigió el camino recorrido? Son preguntas universales,
pero adquieren un peso especial cuando se han vivido tantas experiencias bajo la atención constante del público. Para alguien que pasó gran parte de su vida haciendo reír a los demás, la presión emocional puede resultar aún más compleja. Existe una expectativa permanente de fortaleza. La gente quiere seguir viendo a la misma persona alegre que conoció durante años. Quiere conservar la imagen que guarda en la memoria. Sin embargo, ninguna persona permanece exactamente igual con el paso del tiempo. Las experiencias transforman, los desafíos cambian la perspectiva, y las emociones adquieren una profundidad diferente conforme avanzan los años. A medida que Consuelo entraba en esta nueva etapa, comenzó a valorar aspectos que quizá antes ocupaban un lugar secundario. Los momentos compartidos con la familia adquirieron una importancia mayor. Las conversaciones sinceras con personas cercanas se volvieron más significativas. Los espacios de calma empezaron a ser tan valiosos como cualquier reconocimiento profesional. Era una transformación que muchas personas experimentan al llegar a cierta edad, cuando comprenden que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que existen. Sin embargo, esa misma conciencia también puede traer consigo una carga emocional considerable. Porque cuando el tiempo adquiere más valor, cada pérdida se siente con mayor intensidad. Cada despedida deja una huella más profunda. Cada cambio importante se obliga a adaptarse nuevamente. Y aunque esas experiencias forman parte natural de la vida, enfrentarlas nunca resulta sencillo. Muchos seguidores comenzaron a notar precisamente esa faceta más reflexiva de Consuelo. Ya no se trataba únicamente de una actriz exitosa contando anécdotas divertidas. Había una sensibilidad diferente en sus palabras, una profundidad que nacía de los años vividos y de las lecciones aprendidas a través de momentos tanto felices como difíciles. Esa honestidad generó una conexión aún más fuerte con el público, porque permitía ver a la persona detrás del personaje. Lo interesante es que lejos de ocultar esas emociones, parecía estar aprendiendo a convivir con ellas. En lugar de ignorar las dificultades, comenzó a hablar de la importancia de aceptarlas como parte de la experiencia humana. En lugar de proyectar una imagen de perfección, mostraba una versión más auténtica de sí misma. Y precisamente, esa autenticidad fue la que muchos admiradores valoraron profundamente. Con el paso de los años, la fama deja de ser una novedad. Los aplausos dejan de tener el mismo significado que tenían al principio. Lo que permanece son las relaciones, los recuerdos y la sensación de haber vivido una vida con propósito. Esa parece ser una de las conclusiones que han marcado esta etapa de Consuelo Duval. Una etapa en la que las reflexiones personales ocupan un lugar tan importante como cualquier éxito profesional. Pero incluso en medio de esas reflexiones, seguía existiendo una fortaleza admirable. Porque reconocer las propias vulnerabilidades requiere valentía. Hablar de los momentos difíciles requiere honestidad. Y aceptar que la vida cambia constantemente requiere una madurez que no todas las personas alcanzan. Consuelo parecía estar transitando precisamente por ese camino, enfrentando cada desafío con la experiencia que solo pueden ofrecer los años. Aún así, las preguntas continuaban creciendo entre quienes seguían de cerca su historia. ¿Qué emociones permanecían ocultas detrás de aquellas reflexiones? ¿Qué experiencias habían dejado las marcas más profundas? ¿Qué pensamientos ocupaban su mente cuando las cámaras se apagaban y el silencio reemplazaba el ruido de los escenarios? Eran preguntas difíciles de responder, pero que ayudaban a comprender por qué esta etapa resultaba tan significativa para ella. Lo que comenzaba a quedar claro era que la historia de Consuelo Duval iba mucho más allá de la fama y del entretenimiento. Era la historia de una mujer enfrentando el paso del tiempo con honestidad, intentando encontrar sentido a cada experiencia vivida y aprendiendo a valorar las cosas que realmente permanecen cuando todo lo demás cambia. Y precisamente, esa búsqueda personal conduciría al capítulo más emotivo de toda esta historia. Un capítulo en el que los recuerdos, las lecciones aprendidas y el legado construido durante décadas terminarían ocupando el lugar central. Después de décadas frente a las cámaras, llega un momento en la vida de toda figura pública
en el que las preguntas más importantes dejan de estar relacionadas con la fama. Los premios, el reconocimiento y los aplausos ocupan un lugar especial en la memoria, pero ya no son lo único que define una existencia. Con el paso del tiempo comienzan a surgir una pregunta mucho más profunda. ¿Qué queda cuando los reflectores se apagan? ¿Qué permanece cuando termina el programa, cuando concluye la entrevista y cuando la atención del público se dirige hacia otros lugares? Para Consuelo Duval, esa pregunta parece haber adquirido un significado cada vez más importante a medida que avanzaban los años. A los 57 años, la actriz se encuentra en una etapa donde la experiencia acumulada le permite observar su trayectoria desde una perspectiva completamente diferente. Ya no es la joven artista que luchaba por abrirse camino en una industria difícil. Tampoco es únicamente la estrella consolidada que dominó la televisión mexicana durante tantos años. Ahora es una mujer que puede mirar hacia atrás y contemplar una vida llena de momentos inolvidables, desafíos superados, alegrías compartidas y lecciones que solo el tiempo puede enseñar. Quizás por eso muchas de sus reflexiones recientes han tenido un impacto tan fuerte en quienes la siguen. Hay una serenidad distinta en sus palabras, una manera más profunda de analizar la vida, una comprensión más clara de lo que realmente tiene valor cuando los años comienzan a acumularse. Esa transformación ha permitido que muchas personas descubran una faceta diferente de Consuelo, una faceta más humana, más cercana y más auténtica que nunca. Durante gran parte de su carrera, el público la identificó con la alegría. Era la mujer capaz de provocar carcajadas en millones de hogares. La artista que parecía tener siempre una respuesta ingeniosa. La figura que transformaba los momentos cotidianos en situaciones memorables. Sin embargo, detrás de esa imagen existía una historia mucho más amplia. Una historia construida a través del esfuerzo, la disciplina, las renuncias y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no eran sencillas. Y quizás ahí radica la verdadera importancia de su legado. No únicamente en los personajes que interpretó o en los programas que protagonizó, sino en la forma en que logró conectar con las personas durante tantos años. Muy pocos artistas consiguen permanecer en el corazón del público durante décadas. Aún menos logran hacerlo conservando el cariño y la admiración de varias generaciones. Consuelo alcanzó precisamente eso. Se convirtió en una presencia familiar para millones de personas que crecieron viéndola en televisión y que hoy continúan siguiéndola con el mismo afecto. Esa conexión emocional no surgió por casualidad. Fue el resultado de una autenticidad que siempre estuvo presente en su trabajo. Aunque interpretaba personajes, las personas sentían que había algo genuino detrás de cada actuación. Percibían cercanía, percibían humanidad, percibían a alguien que más allá de la fama seguía siendo capaz de conectar con emociones universales que todos compartimos. A medida que avanzaba hacia una etapa más reflexiva de su vida, esa autenticidad se volvió todavía más evidente. Las entrevistas dejaron de centrarse únicamente en proyectos profesionales y comenzaron a explorar temas más profundos. Hablaba sobre el paso del tiempo, sobre la importancia de la familia, sobre las experiencias que dejan huellas duraderas, sobre las lecciones que solo se comprenden después de vivir muchos años. Y cada una de esas reflexiones encontraba eco en miles de personas que atravesaban procesos similares. Porque en realidad, la historia de Consuelo Duval no es únicamente la historia de una celebridad. Es también la historia de alguien que ha experimentado las mismas emociones que cualquier ser humano. La alegría de alcanzar objetivos importantes. La incertidumbre frente a los cambios inesperados. La nostalgia que aparece al recordar ciertas etapas de la vida. La preocupación por el futuro. El deseo de aprovechar mejor el tiempo. Son emociones que todos conocemos y que explican por qué tantas personas se sienten identificadas con ella. Conforme pasan los años, muchas personas descubren que el verdadero éxito no siempre coincide con aquello que imaginaban en su juventud. Algunas metas que parecían fundamentales pierden importancia. Otras cosas antes consideradas secundarias se vuelven esenciales. La tranquilidad emocional,
el cariño de los seres queridos, la posibilidad de compartir tiempo con quienes amamos, y la sensación de haber vivido con autenticidad, terminan ocupando un lugar central. Esa parece ser una de las enseñanzas más importantes que emergen de esta etapa de la vida de Consuelo. Sus seguidores han sido testigos de esa evolución. Han visto cómo la artista exitosa se transformaba poco a poco en una mujer que habla con honestidad sobre sus experiencias. Han observado cómo la figura pública dejaba espacio a una voz más personal y reflexiva. Y precisamente por eso, muchas de sus palabras han generado tanta emoción, porque transmiten una verdad que pocas veces se escucha en un mundo donde tantas personas intentan aparentar que todo está siempre bajo control. Tal vez una de las razones por las que esta historia resulta tan conmovedora es que nos recuerda algo fundamental. El paso del tiempo afecta a todos por igual. Ninguna carrera profesional, ningún reconocimiento y ninguna fama pueden detenerlo. Lo único que realmente permanece son las experiencias compartidas, las personas que amamos y las huellas que dejamos en quienes nos rodean. Esa realidad, lejos de ser triste, puede convertirse en una poderosa invitación a valorar el presente. Y cuando se observa la trayectoria completa de Consuelo Duval, resulta imposible ignorar la huella que ha dejado. Durante años acompañó a millones de espectadores. Formó parte de innumerables recuerdos familiares. Ayudó a personas a sonreír en momentos difíciles. Generó alegría en hogares de distintas generaciones. Ese impacto no desaparece con el tiempo. Permanece en la memoria de quienes la admiraron y en el cariño que sigue despertando incluso después de tantos años de carrera. Quizás por eso cuando hoy muchas personas escuchan sus reflexiones sobre la vida, sienten algo más que curiosidad. Sienten respeto. Respeto por una mujer que dedicó gran parte de su existencia a entretener a los demás. Respeto por alguien que enfrentó desafíos personales sin dejar de seguir adelante. Y respeto por una persona que ha decidido compartir sus aprendizajes con una honestidad que resulta cada vez más difícil de encontrar. Al final, más allá de los titulares de las especulaciones y de las conversaciones que puedan surgir alrededor de esta etapa de su vida, existe una verdad que parece indiscutible. Consuelo Duval ha construido una trayectoria extraordinaria. Una trayectoria marcada por el talento, la perseverancia y una conexión genuina con el público. Y aunque el tiempo continúe avanzando, aquello que realmente la convirtió en una de las figuras más queridas de México, seguirá permaneciendo intacto la capacidad de tocar el corazón de las personas y de recordarnos que detrás de cada sonrisa existe siempre una historia profundamente humana. La historia de Consuelo Duval nos recuerda que detrás de cada figura admirada existe una persona real con sueños, alegrías, preocupaciones y desafíos que pocas veces llegan a conocerse por completo. Durante décadas, millones de personas la vieron hacer reír, llenar los hogares de entretenimiento y convertirse en una de las artistas más queridas de México. Sin embargo, al mirar más de cerca su recorrido, descubrimos algo mucho más valioso que la fama o el éxito, la fortaleza de una mujer que aprendió a seguir adelante a través de cada etapa de su vida. A los 57 años, sus reflexiones, experiencias y enseñanzas adquieren un significado especial. Nos recuerdan que el tiempo pasa para todos, que cada persona carga historias que los demás desconocen y que la verdadera grandeza no siempre se encuentra en los aplausos, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez frente a las dificultades. Quizás esa sea una de las razones por las que tantas personas continúan sintiendo cariño y admiración por Consuelo Duval después de tantos años. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Cuál es el recuerdo que más tienes presente cuando escuchas el nombre de Consuelo Duval? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantará leer lo que piensas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en nuestros próximos contenidos, donde seguiremos descubriendo las historias, los secretos y los momentos más impactantes de las grandes figuras que han marcado a generaciones enteras. Gracias por estar aquí, gracias por vernos y hasta el próximo video.